Muy buenas a todos, soy Fer de Perdidos en la Odisea. Me acompañáis a descubrir todos los secretos del hoyo zona de aislamiento. En este Horror Nayarit, comenzamos. Bueno, pues realmente la idea de realizar este pasaje del terror no surge de un año para otro. Llevo ya muchos años con una tradición anual, casi anual, ya que ha habido algún año pues de barbecho creativo, pues creando un pasaje del terror en mi jardín. Es algo desde que yo tenía unos 5 años y entré por primera vez a la pirámide del terror con mi padre, que me ha impactado muchísimo todo el arte del entretenimiento creativo del mundo del terror y los pasajes del terror. Y bueno, yo siempre fantaseé con la idea de hacer un pasaje del terror en mi jardín. Y así comencé, pues yo diría que con unos 10, 11 o puede que como mucho 12 años. Y poco a poco pues he ido perfeccionando y puliendo las técnicas, siempre partiendo pues de un presupuesto muy bajo y al final pues de técnicas no profesionalizadas y dentro de un entorno amateur. El año pasado comenzamos con el hoyo, fue mucho más modesto, mucho más improvisado y bueno, pero yo pensé que al final sí que tenía bastante potencial creativo como para alargarlo con una segunda parte y este año yo creo que sí. He conseguido cosas que el año pasado quería haber hecho y al final por tema tiempo, tema logístico, pues no se pudieron hacer y este año sí que el hoyo está en su máximo esplendor. Bueno, pues realmente la historia no varía mucho respecto a la edición pasada del hoyo, que si no visteis el vídeo lo dejo aquí arriba en la cajita de descripción. Y bueno, pues se trata pues de un hospital psiquiátrico abandonado que difiere bastante con la típica historia pues de asilo, de pasaje del terror ambientado en un hospital, ¿no? Porque al final se trata de un hospital en el que ocurrían sucesos extraños y paranormales, pero que fue clausurado hace mucho tiempo. Y bueno, pues tras una serie de sucesos, una serie de investigaciones policiales, pues vuelve a abrir y realmente se trata de un lugar que poco tiene que ver con un hospital, sino que se trata de un agujero oscuro dominado por destellos luminosos y por fuerzas paranormales. Y bueno, este año pues se adentra en la parte más peligrosa del hospital, la parte que acoge, como por así decirlo, los sucesos más paranormales, que es la zona de aislamiento. Bueno, pues yo siempre digo que para montar un pasaje del terror lo primero que hace falta es bastante tiempo, imaginación y creatividad, más allá del dinero. Y mucha parte del tiempo, como veremos a continuación, no es en el montaje, sino en conseguir crear un envoltorio, una historia, porque muchas veces al final el material y la estética es lo de menos, lo importante es conseguir crear a través de otros recursos externos que ya veremos, pues una ambientación chula, una ambientación adecuada y sugestionar al visitante antes de entrar. Pero entrando en el terreno práctico, al final tampoco necesitamos mucha cosa. Todo se basa a través de bolsas de basura industriales, ¿no? Como la que vemos aquí a mi alrededor, que son pues las que consiguen crear el techo, las paredes y recubrir el espacio. En este caso se trataba simplemente de un pasillo de unos 40 metros de largo, un sitio en el que yo creo que jamás mucha gente se aventuraría a decir que se podría crear un pasaje del terror. Y efectivamente se ha podido hacer, y la verdad no específicamente corto, se ha podido sacar muy buen provecho del espacio, creando pequeñas salas independientes y haciendo pues zigzags de izquierda a derecha, y al final pues eso hace que el espacio vaya mucho más largo. Además la oscuridad, la noche, el estrés pues hacen que el espacio se siente mucho más grande de lo que es, y luego realmente pues es mucho también la imaginación que le queréis echar, no hay por qué gastar mucho en props muy caros. Por ejemplo, un gran truco de mi pasaje del terror que he descubierto son las impresiones en A3 a través de folios. Si conseguís el recurso adecuado puede ambientar muy bien las paredes y dar una sensación de textura que realmente no deja de ser al final pues una pieza de 2 dimensiones, ¿no? Pero al final yo creo que eso ha dado bastante consistencia al pasaje. Luego pues también cosas que tengo de otros años de Halloween, se tratan pues de ir ampliando poco a poco el repertorio y poco a poco que el pasaje sea pues más potente, ¿no? También cuerdas, recursos vegetales, cortinas, se trata un poco de la imaginación que queréis echarle. Lo del tiempo de preparación es muy subjetivo. Realmente dentro de la fase activa del montaje han sido apenas 2 días de montaje, eso sí, 2 días muy intensos. Lo que pasa es que realmente la preparación empieza muchos meses más atrás, cuando empiezas a perfilar la historia, a conseguir los materiales, a ensamblarlos, a realizar bocetos sobre cómo va a ser el pasaje, dónde van a ir los sustos, qué tipo de música vas a escoger, cómo vas a plantear la iluminación, el tráiler.
cosas que veremos a continuación, que yo creo que dentro de un entorno no profesionalizado consiguen darle más consistencia al pasaje. Al final realmente tenemos que darnos cuenta que quien monta un pasaje del terror por gusto en su casa o lo hace por algo que no es al final con fines de lucro, se trata al final pues de buscar cosas que compensen las limitaciones que claramente vas a encontrar. No vas a contar con materiales muy profesionales, no vas a contar con animatronics ni tampoco caracterizaciones profesionales. Entonces pues se trata de buscar pues otra forma de sugestionar al visitante. Bueno, sobre el tema de la atmósfera ya he podido dar algunas pinceladitas. Yo creo que sobre todo se trata de sonido, iluminación y envoltorio corporativo que tú le des al pasaje. Al final el recorrido será lo que es, pero a través de la iluminación podemos conseguir sugestionar mucho más al visitante. Yo, por ejemplo, en mi caso he utilizado linternas rojas de luz roja, que además están configuradas con diferentes modos, y entre ellos está pues el parpadeo, y de hecho esto es algo que yo he cogido para el hilo conductor del pasaje, ¿no? Y es pues esos destellos luminosos del más allá que te van guiando para poder escapar del hoyo. Entonces pues son linternas que están colocadas de forma estratégica en diferentes puntos del recorrido, sobre todo para reforzar las partes del pasaje que yo creo que están más conseguidas a nivel de tematización, y para ocultar aquellos lugares, puntos muertos, zonas sin decorar, paredes negras, pues que realmente no nos interesa que vea el visitante, para crear pues una sensación más profesional. Y también se pueden pues se puede jugar mucho pues con la orientación de las linternas y de la iluminación. Si tú al final pones un punto de luz en la misma dirección que va el visitante, pues vas a reforzar mucho lo que hay adelante. Si lo pones en contra, va a servir para desorientar al visitante, para que no pueda ver lo que tiene delante, para dificultar su paso también, crear un poco pues, más de angustia. Y también pues si hay algún actor que está en esa dirección, pues puede aprovechar para sincronizarse y realizar pues un scare trick más efectivo. Luego también el tema del sonido. Es muy importante elegir una pista de sonido adecuada. No elegir al final pues pistas prediseñadas un poco más edulcoradas, ¿no? Sino intentar buscar bien bandas sonoras de películas, sonidos más cinematográficos, no más cinemáticos también. Y luego en el tema corporativo, pues si va a venir amigos y familiares, que al final yo creo que es a lo que aspira este tipo de pasajes, pues podéis crear invitaciones personalizadas, algún pequeño tráiler utilizando herramientas sencillas de edición, con imágenes free stock contando la historia del pasaje y enviándolas a esos amigos familiares que van a entrar al pasaje, y seguro pues que ya llegan con el hype un poquito más alto sobre lo que se van a encontrar y un poquito más sugestionados. Luego también jugaros a creeros, la verdad que este es un pasaje muy profesional. Imprimir cartel de normas, imprimiros el logotipo y pegarlo en la entrada, imprimir la historia también. Yo os recomiendo, sobre todo ya no solo para esto, sino para recursos dentro del pasaje que queráis imprimir, ya sean por ejemplo cuadros, sean carteles de peligro, sean ventanas. También una cosa que quiero introducir para otro año son lápidas también impresas, como si fuese una morgue también. Pues para eso yo os recomiendo, si no tenéis una impresora al final láser, o una impresora que no os cueste mucho dinero imprimir a color, hay servicios online muy baratos que al final por 5 euros os pueden mandar una cantidad bastante guay y bastante chula de láminas para pegar por el pasaje. Bueno, pues a mí la verdad, cuando hacemos un pasaje del terror casero, se trata mucho de optimizar recursos, de saber el número de personas con las que contamos, y también también aprovechar que no estamos en un contexto profesional y podemos permitirnos licencias que en un lugar profesional como un parque temático que juega con mucha cantidad de gente, pues no podríamos jugar. Realmente cuando se realiza un pasaje del terror en un lugar al final profesional, los grupos que tienen que pasar tienen que ser mínimo de 6, 7, 8, 9, 10 personas, por motivos operativos, por motivos de capacidad horaria. Nosotros, si hacemos un pasaje del terror por gusto, no estamos sujetos a esas limitaciones y podemos hacer que el visitante entre de uno en uno, poder interactuar mucho con él, poder pararnos, poder realizar un pre-show. Al final, estos son 40 metros de largo, unos 40 o 50 metros de largo, y el pasaje dura unos 8 minutos. Y os preguntáis, ¿cómo puede ser eso? Pues porque realmente hay un pre-show muy potente que se juega con un tipo de sustos que no estamos acostumbrados a ver un pasaje, sobre todo con tema sensitivo, auditivo, tacto, olfato, olor, que ahora
hablaremos un poquito más de eso. Y luego pues el resto del pasaje, pues lo que os he contado, aparte de eso sí que creo que hay algún susto un poquito más interesante, pues sobre todo jugando con la iluminación a contraluz. Tenemos una parte del pasaje que sí que es cierto que hay un susto con un falso cuadro, muy clásico ya, muy visto dentro del mundo del terror, pero que bueno, dentro de un contexto casero pues siempre es bienvenido, y en general pues así. Y bueno, pues el pre-show del pasaje se trata, en mi opinión, de la joya de la corona creativa, desde un punto de vista creativa, que tiene el hoyo zona de aislamiento. La verdad es que prácticamente está repetido respecto al año pasado porque fue un éxito total. Y se trata de algo muy sencillo, muy barato de realizar, pero muy cinematográfico, muy diferente y que se ha visto muy poco, yo creo que en pasajes del terror, sobre todo hablando dentro de un contexto nacional. Se trata de un suceso llamado el examen médico, ¿no? Que es como un paso previo a entrar al pasaje y simplemente consiste, después de otro pre-show en el cual es más tradicional, explicando las normas, explicando un poquito la historia, pues después de ese primer pre-show el visitante pasa al segundo pre-show, que ya es el examen médico, y se sienta dentro de una pequeña cabina delimitada entre dos paredes, y se sienta en una silla fría metálica. Se coloca los llamados electrodos, que son realmente dos auriculares conectados a un ordenador que está detrás de la pantalla, y un antifaz que no le permite ver nada de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces esa cabina se cierra y desde el ordenador pues activamos una secuencia de sonidos que juegan con diferentes fobias y diferentes miedos del ser humano. Primero comenzamos con lo que es la sesión de peluquería antes de ingresar como paciente al hospital, ¿no? Entonces, pues a través de una serie de sonidos binaurales hacemos creer al visitante que realmente se le está cortando el pelo gracias a sonidos en 3 dimensiones. Mientras tanto, por supuesto, el actor de la entrada lo que hace es pasar a una maquinilla eléctrica apagada, por supuesto, para aumentar la sensación de realismo, ¿no? Eso juega un poquito pues con ese tipo de miedos que encontramos en las Stream House, ¿no? Que no son más tan de los miedos clásicos, sino que son otro tipo de fobias. Y bueno, después ya pasamos a una última parte más clásica de sonido binaural de terror, con gritos, susurros, y pues mientras tanto está todo sincronizado con efectos de viento, también con efectos de spray de agua, pues contacto físico, y eso es como el paso previo al entrar al pasaje del terror. Y una vez ya acaba eso, pues ya sí que entra el visitante. Y nada, exploradores, espero que os haya gustado mucho el hoyo zona de aislamiento. Espero para años próximos pues seguir mejorando, seguir ampliando, introduciendo nuevos efectos, nuevos props y nuevas ideas. Así que bueno, veremos lo que nos tiene preparado el año que viene. Hasta pronto.